me dice aquí mi muy querido y estimado amigo Fernando Belauzarán, duro, Amalia. Bueno, yo lo que quiero hacer es una reflexión, sobre todo porque ante esta decisión que ha tomado el gobierno de la República, es una decisión. Estamos ante una situación de hechos, no es algo que se dará a futuro. Ya se suspendió la evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de 300 y tantos mil docentes. Creo que es pertinente que tomando, y yo lo tomaría textualmente, ese comunicado del gobierno de la República donde señala que se suspende indefinidamente esta evaluación por la existencia de nuevos elementos a considerar en el proceso. Por lo menos desde mi muy personal y particular punto de vista, creo que más allá del momento electoral, que es un momento, por supuesto, importante, también me parece que sería pertinente que tomáramos esta decisión que ya se tomó para ir mucho más allá, para ir más lejos. ¿Y a qué me refiero? Creo que no es de ninguna manera aceptable que cuando se habla de la evaluación y el proceso de evaluación, prácticamente todas las intervenciones, y son las que yo aquí he escuchado y escuché en el pasado, se refieran a los docentes. Me parece que eso no es ni lo justo, que en eso podríamos tener diferencias, pero no es lo adecuado. Y mi pregunta es, si se va a hacer la evaluación, ¿en qué momento se está planteando hacer la evaluación de las condiciones de formación de los propios docentes? No estoy hablando de los niños, de los jóvenes, estoy hablando de las condiciones de formación de los docentes. ¿En qué condiciones están las escuelas normales? ¿Qué respaldo se está dando para que cuando hablemos del proceso de evaluación, evaluemos cómo están las escuelas normales? ¿Cómo están las escuelas normales rurales? ¿Cómo está y qué apoyo hay, por ejemplo, para la Universidad Pedagógica Nacional? Tendríamos que partir de hacer una evaluación en su conjunto de todo el sistema educativo del país. No es, y yo no acepto, y por eso mi voto, y lo quiero decir con toda claridad, en la discusión muy intensa que se dio sobre estas reformas, fue un voto considerando que no podíamos poner en el centro de la calidad educativa, sobre la cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Tiene que haber calidad educativa, el centrarnos exclusivamente en evaluar a los docentes, sin evaluar las condiciones de formación de esos docentes. Tenemos que ir al fondo, y lo digo con toda responsabilidad. Igual que varios de mis colegas aquí, fui gobernadora y sabemos las deficiencias que hay y los requerimientos y la exigencia que hay y la necesidad de recursos para la preparación de los maestros. Si tomamos la decisión solo al final de esa ruta y evaluamos y decimos que fallan y que reprobaron, pero no evaluamos qué pasa antes, quienes estamos fallando somos nosotros. No es la manera acertada de ir a tomar una decisión. Y yo pongo solamente algunas consideraciones, algunos temas aquí. Por ejemplo, ¿en qué condiciones está la infraestructura, los apoyos materiales para el desempeño de la labor docente? ¿En qué condiciones están? Si hay escuelas que no tienen laboratorios, carecen de los laboratorios. Bueno, ya no hablemos de la infraestructura, de necesidad de sanitarios, de que haya piso de cemento y no de tierra, solamente para señalar eso. Pero para la formación de los docentes, una vez que ya egresaron, creo que la evaluación no puede ser ni debe ser evaluar que reprueban, sino cuánto se está invirtiendo para la formación continua. Y yo les quiero dar el dato. ¿Saben cuánto se está invirtiendo para la formación continua de cada docente de educación básica? 363 pesos por cada docente. Esto habla de congruencia con la calidad educativa.
Es inaceptable. Para tener formación continua y calidad, la decisión no es a los que reprueben vamos a correrlos y ya no habrá promoción ni habrá permanencia, sino cuánto se está destinando a su formación. Eso es un asunto sustancial y esencial y creo que tendríamos que ir entonces al fondo del problema. Me preocupa, y lo digo con toda claridad, y voy a concluir, acercarme a concluir, que en los recortes que se han hecho este año, pues se le recortaron más de 9,000 millones de pesos a la Secretaría de Educación. Esta es la prioridad que le damos a la educación, un recorte de más de 9,000 millones de pesos. No es así como se respalda la educación de ninguna manera. Y reitero las visitas muy honorables que hemos tenido aquí. Tuvimos al presidente de Finlandia. En Finlandia, toda la educación de todos los niveles, absolutamente toda la educación es pública y es gratuita, pero se le da en el presupuesto la prioridad que se requiere para la formación de los docentes, desde las escuelas normales hasta la formación profesional, lo que equivaldría a la Universidad Pedagógica Nacional, y a la formación continua y a la actualización, es decir, se le da la prioridad. Y creo que poner en el centro solamente señalar a los docentes y si no vemos el contexto integral en el que se da es inadecuado. Termino señalando lo siguiente: es pertinente que se haga una evaluación integral y que se cumpla con lo que ya se señala en la ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que dice que esa evaluación debe ser integral, obligatoria y periódica, evaluando y considerando el contexto social, material, los recursos financieros destinados para esto, los procesos de formación y actualización continua. Y la Ley General del Servicio Profesional Docente también establece la necesidad de ver los sistemas de formación, actualización y desarrollo profesional. La pregunta es, en estos casi 2 años de reformas, en este ámbito, en este contexto integral, ¿qué se ha hecho desde el Gobierno de la República y qué se ha hecho desde el Congreso de la Unión y la propia Cámara de Diputados en la votación del presupuesto? También nosotros tenemos que ser evaluados y tenemos que ponernos en un contexto integral para que la educación sea de gran calidad, pero viendo no solamente a los docentes, que en todo caso son producto de la gran deficiencia que hay en la formación de los propios docentes, y tenemos que empezar por el principio. Por eso a lo que llamamos es a que eso sea lo que revisemos y a que a la Secretaría de Educación se le llame a que nos informe qué ha hecho para tomar las medidas, termino con esto, integrales para garantizar calidad educativa que requiere este país, calidad educativa de la educación pública que debe seguir existiendo en nuestro país. Muchas gracias.